Palabra el día de hoy bastante interesante y Dios permita, ¿verdad?, en todo momento abrir nuestro corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en dos pasajes. Número uno es Romanos capítulo número 15. Romanos 15 del 4 al 6. Romanos 15 del 4 al 6. Y vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice así, ustedes miran ahí en sus Biblias, lo voy a leer acá. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo pasaje está la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10. Adelantito de Romanos, hermano, está Corintios. Corintios, capítulo número 10. Y el versículo es el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a ponernos de pie los que podamos y vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos por esta mañana que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú a tu iglesia, Señor, la sostienes. Gracias porque el Señor Jesucristo es nuestra porción. Gracias, Señor, porque la promesa que nosotros tenemos de parte tuya es que aún ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra él. Padre, estamos contentos, nos regocijamos, oh Dios, y gracias, Señor, te damos por esta palabra. Te pido, Señor, podamos entender cada día la palabra de Dios desde nuestra naturaleza espiritual, esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, en ese Adán celestial, en el cual hemos encontrado la vida. Ayúdanos, oh Dios, en todo momento a renunciar, Señor, a nuestro entendimiento, a nuestra razón, y ayúdanos, Señor, a mirar todas las cosas en la paciencia y, Señor, a través de la fe. Guárdanos, Padre eterno, en todo momento de nosotros mismos. Te pido, Señor, que en esta mañana nos regocijemos, nos gocemos, Señor, y tu palabra sea como un verdadero bálsamo de paz, Señor, que haga descansar en todos nuestras almas en ti, nuestras confianzas, Señor, estén en ti, Señor, estemos absolutamente confiados que estamos en tu corazón, Señor. Gracias, Padre eterno, por la vida que nos has dado. Te pido, Señor, que en todo momento nos permitas hacer lo que corresponde y lo que conviene, Señor, a tu palabra, a tu evangelio en todo momento. Te pido, Señor, que tomes este servicio en tus manos, sea tú quien tengas el control de todo. Y, Señor, también ayudes a todos mis hermanos en cualquier parte del mundo, Señor, bajo cualquier circunstancia, que todos nosotros podamos ver que tú eres Dios. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, Señor, y estamos esperando en ti. Nos has puesto como puertas de hierro. Gracias, oh Dios, por esa bendición. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido que esta iglesia siga cada día más adelante y que en todo momento, Señor, tengamos que aprender lo que sea, Señor, para bendición y seamos bendición para esta ciudad. Pido, Señor, por los familiares de los hermanos que aún no se convierten, vengan, Señor, a Cristo por el testimonio de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pedimos todos estos favores, oh Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a hablar de algo. Miren ustedes aquí, dice la Biblia, en lo que vimos en estas dos partes, tanto de Romanos como de Corintios, dice, porque las cosas que se escribieron antes, alguien dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Es impresionante ver cómo la vida todo el tiempo se repite y se repite. Muchas veces me tocó a mí pensar cuando yo estaba en la secundaria
y miraba la condición de los papás, de muchos de nosotros, de nuestros compañeros, yo decía, de repente esto no va a volver a suceder la próxima generación. Y a veces sucedía otra cosa y yo decía, de repente no va a suceder la próxima generación porque ahora estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. Pero es sorprendente cómo en vez de que la generación vaya adelantando, de verdad que se va deteriorando. Y no es tan solo en el mundo secular, sino también en la vida cristiana. Muchas veces nosotros debemos de pensar que la vida pasada quedó atrás y que no debería de ser la vida presente afectada por la vida pasada. Pero si no, no tendrían razón de ser estos versículos de parte del corazón de Dios. Yo pido a Dios que siempre que nosotros leamos la Biblia, en donde quiera que tú te encuentres, la leas desde pensando, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo aprenda, qué es lo que tú quieres que yo sepa. Revélame, Señor, a mi espíritu de parte de tu corazón qué es lo que yo necesito aprender de la palabra. Y entonces es cuando uno se despoja de ideas preconcebidas. Muchas veces queremos ver la palabra de Dios desde cómo es que a mí me enseñaron. Usted no tiene que ver la palabra de Dios desde cómo es que a mí me enseñaron. Nunca usted haga eso. Usted tiene que ver la palabra desde su intimidad, desde su comunión con Dios, fuera de pensamientos preconcebidos, porque luego se tuerce el asunto. Y luego uno puede empezar a defender muchas cosas que son pensamientos personales, muy respetables, por cierto. Pero uno tiene que buscar a Dios en la intimidad. Ahora no tenéis necesidad de que nadie os enseñe porque el Espíritu Santo les habrá de decir. ¿Y sabes a dónde te lleva esto? Comprobar que Dios pone el mismo sentir en todos. Entonces, yo no digo con esto que no venga a la iglesia, porque de repente acá escucha también la palabra de Dios. Y yo quiero que usted más bien procure y se provoque en todo momento escuchar a la palabra de Dios sin ningún pensamiento preconcebido. Deje que el Espíritu Santo llene su corazón de la revelación de la palabra en su vida. Eso será impresionante y no tengo ningún temor acerca de eso. Y fíjense, aquí hay algo, dice, porque estas cosas se escribieron antes para nuestra ¿qué? Enseñanza. Normalmente cuando muchas veces hemos leído la Biblia, leemos la Biblia y lo primero que salta a nuestra vida es una actitud de me descubrieron. ¿Quién es? ¿Quién te lo dijo? El Señor todo el tiempo conoce al ser humano y nos da la oportunidad, y es glorioso de verdad verlo no desde una perspectiva de sorpresa, de descubrimiento, de me sorprendieron, no, de ninguna manera, sino verlo desde el deseo de Dios, y es darte un impresionante consejo. Ya pasó, hay cosas que ya pasaron, y el amor de Dios se ve manifiesto cuando tú puedes mirar cómo Él está mirando, cómo Él está deseando, y te lleva a un plano de seguridad, de paz, y en todo momento de un cambio profundo y una afectación profunda, sintiéndote absolutamente bien en las manos de Dios. Entonces ya hay un antecedente. La naturaleza del hombre siempre se ve atacada por los mismos flancos, siempre son los mismos flancos. Y cuando tú te aprendes que el diablo siempre ataca por los mismos flancos, ¿qué tienes que hacer? No verse sorprendido. El día viernes estábamos diciendo que es bien importante que cuando nosotros estamos haciendo una labor en alguna empresa, una regla de seguridad importante es mantén el área de tu trabajo limpia. Porque aunque estés haciendo el trabajo para la empresa que te paga, si tu área de trabajo no está limpia, los pequeños olvidos que vas dejando te pueden causar un accidente, y eso te puede causar muchos problemas. La vida cristiana es exactamente igual. La palabra de Dios dice en Juan 17, santifícalos, lávalos. ¿En qué? En tu verdad. Tu palabra
la verdad. Entonces miren ustedes cómo es que el deseo de Dios es que de ninguna manera su vida se vea afectada, bajo ninguna instancia, bajo ninguna circunstancia. Y estas cosas os acontecieron. Estas cosas que se escribieron para nuestra ¿qué? No está hablando de un reproche, no está hablando de una acusación, está hablando de una enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación, la vida cristiana necesita vestirse de paciencia. Paciencia. Hay principios en la vida. En la vida cristiana no es tan importante el que cómo comienzas. No es tan importante el cómo comenzar. Lo importante es el qué. El llegar. El llegar a la meta. Entonces, vean ustedes la paciencia. Y en la paciencia necesitarás consolación. ¿Y una consolación de quién? De las Escrituras. ¿Quién te llamó? ¿Quién te puso? ¿Es Dios? Pues entonces Dios que le ande y que te sostenga en todo momento. Que te llene de seguridad. ¿Y dónde viene eso? En las Escrituras. Pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por el interés que tiene absolutamente en todos los creyentes. Y el otro es el versículo número 11 de 1 Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Si nosotros podemos mirar todo el contenido, absolutamente todo el contenido de la palabra de Dios, está en esta función de servirnos como ejemplo y de advertencia y de exhortación. Y debemos examinar todo lo que el pueblo de Dios hizo en el pasado, de modo y de qué modo afectaron sus decisiones a su relación con Dios. Nosotros no deberíamos de permitir bajo ninguna circunstancia que nada pueda afectar nuestra relación con Dios. Hermanos, el tema de hoy es la santidad es una decisión personal. La santidad es una decisión personal. Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Y la palabra de Dios nos pone un ejemplo, y si nos pone un ejemplo, sería lo más sabio poder renunciar y poder que en nuestra vida no se oiga ese dicho: nadie experimenta en cabeza ajena. Me gusta esa Biblia, es más fácil de aprender. Nadie experimenta en cabeza ajena. Y tú dices, ¿por qué no deberíamos de aprender? Ninguna circunstancia de la que te puede suceder en tu vida como cristiano debería ni siquiera de afectarte ni de quitarte absolutamente el sueño. No debería pasar ninguna actitud, claro que no. Bien, pero somos seres humanos y es necesario que uno tenga que ir de repente a la palabra de Dios. Por eso habíamos dicho la vez pasada y en Filipenses capítulo número 2, a mí me gusta mucho el versículo número vean cómo me gusta, que no me acuerdo. Filipenses capítulo número 1, versículo número 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor Jesucristo. Así que cuando de repente suele suceder algo en tu vida que de repente no tiene ninguna explicación lógica, ¿a dónde vas a ir a encontrar un consuelo, como dijo Pablo en los Romanos? Tienes que ir a las buenas noticias. Tienes que ir al Evangelio. Tienes que conocer el Evangelio. Tienes que saber que Dios siempre está en control de todo. Entonces, hermanos, hoy en esta mañana quisiéramos que pudiéramos pensar, por ejemplo, en la actitud de un grupo de personas que sin quererlo se vieron profundamente afectados.
y absolutamente en todos los sentidos. En un grupo de personas que llegó como de 70 personas. Y empezaron a llegar a un lugar donde empezaron a crecer, a crecer, a crecer, y de repente pasaron tantos años que no supieron cómo quedaron metidos en el embrollo más espeluznante de toda su vida. Y entonces todos sus derechos humanos fueron violados. Y de repente perdieron totalmente toda su libertad. Y comenzaron a ser tratados exactamente de esa manera como esclavos. Tal esclavitud comenzó a quebrantar sus sueños de libertad, porque entre más trabajaban sus exactores, más se engrandecían y se fortalecían. Era tal afrenta que ya habían comenzado a olvidar su propia identidad, y la desesperación y la desesperanza parece que de una ya habían muerto, y su mente comenzó a tomar la forma de la sobrevivencia. Hermanos, esto es muy interesante. Y estas cosas, dice la palabra de Dios, se escribieron como ejemplo para todos nosotros. ¿Qué tenemos que ver en la palabra de hermano? En la palabra de Dios está la solución de cada día de tu vida. Escrito desde hace mucho tiempo. Y es por eso que puedes vivir confiadamente. Cantábamos firmes y adelante. ¿Ya? Que el infierno tiene, que el diablo tiene, que Satanás y sus demonios sean los que vivan angustiados y preocupados. De que saben y que se escucha de la palabra de Dios que aún las mismas puertas del infierno no prevalecerán. Eso es como quererse espantar con el petate del muerto. Yo era muy miedoso. Muchas veces, hermanos, para mí era terrorífico tener que pasar. Miren ustedes qué grado de valor. El pasar por una funeraria. Sentía que las patas se me hundían. A mí no me gustaba eso. Y yo entonces entendí que es espantarse con el petate del muerto. Tocar una caja. Me sentía, yo seré el que sigue, no me gustaría eso. Nosotros estamos en una vida victoriosa, en una vida gloriosa, en una vida sumamente por encima de lo que antes vivimos. Por eso es que lo que la Biblia dice es que nosotros debemos de considerar cada uno de los ejemplos de manera que nuestra identidad, nuestra personalidad sea absolutamente recobrada en la persona de su Hijo amado. Hermanos, pero a todo este grupo de personas que de repente se multiplicó tanto que le tuvieron miedo y empezaron a afrentarlos, un maravilloso día, después de haber recibido la prueba más grande de amor y por medio de ella haber sido libres, después de 3 meses, no están, esto es lo más dramático y esto es a donde yo quiero llegar, ellos no están interesados en conocer y en acercarse a aquel bienhechor, porque Él ahora demanda de ellos algo que es preciso hacer de forma personal y sobre todo absolutamente de forma consciente. Consciente de querer hacerlo como mínimo a causa de la gran obra que se hizo a su favor. Hermanos, ustedes pueden mirar y ustedes pueden saber cuando un pueblo como el pueblo de Israel, que es del que estamos hablando, llevan 3 meses que han salido de Egipto, pero ellos no tienen el deseo de conocer a su bienhechor. Y uno puede empezar a pensar muchas cosas. Y está muy bien que pensemos. Hermanos, que le hayan quitado de encima los flagelos de sus exactores, que le hayan quitado la esclavitud, que le hayan quitado el trabajo, que le hayan quitado la humillación y que a consecuencia del amor inconmensurable de Dios les haya dado la libertad. Esto, como dice el comercial, no tiene precio.
Pero sin embargo, hay algo en la naturaleza del ser humano que predomina. Y es, no quiero saber quién me hizo el favor, no quiero saber quién me libertó. No lo dicen de una forma unánime, pero sí hay quien está diciendo, dile, nosotros no queremos conocerle, no queremos hablar con él. Con respecto a esta actitud y a muchas otras de ese pueblo, ¿qué podrías tú pensar? ¿Qué podrías pensar? Que después de tanto tiempo de ser tan envilecidos, hoy no quieren conocer a su bienhechor. ¿Tú qué pensarías? ¿Tú qué pensarías de ellos? Hablen. Malagradecidos. Ingratos. Ahora sí son muy espirituales, ¿no? Miserables, malagradecidos. ¿Cuántas cosas podríamos decir? ¿Ah? Muchas es cualquier cosa, es tan relativo. Échale. ¿Qué podríamos decir? Bueno, no los quiero hacer secar. Normalmente aquí lo que uno brincaría es que uno diría, uno vierte y diría tantas buenas opiniones acerca de lo que otras personas deberían hacer con respecto a algo. Y uno suele decir, si yo fuera él, hubiera hecho esto. Si yo fuera ellos, hubiera hecho esto. Si hubiera sido él, hubiéramos decidido tal o cual situación. Haríamos esto. Eso es lo natural. Si yo hubiera sido, si yo fuera, si yo hubiera estado en aquel momento, yo hubiera hecho esto, ¿para qué? Vamos a ver si sé. Es bien interesante poder considerar cómo es que hoy estando nosotros acá, nosotros podremos juzgar a ellos por sus acciones y a nosotros por nuestras intenciones. Esto es muy común y es muy cotidiano. Pero esto a nosotros nos puede servir de gran ayuda para poder escuchar qué es lo que Dios tiene. Dios no está acusando absolutamente a nadie, y eso es muy importante. Dios no acusa a nadie. De manera que uno pueda regocijarse del consejo, tomarlo y hacerlo en su momento. Estamos hablando de que la santidad es una determinación personal. Absolutamente. ¿Qué haríamos? ¿Saben? Estamos hablando del pueblo de Israel. Y en el libro de Éxodo, capítulo número Génesis y luego sigue Éxodo. En el capítulo número 19, miren ustedes este escenario. Yo quisiera que ustedes se imaginaran este escenario. Un escenario, gracias a Dios, porque nos dio la imaginación. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. ¿Te imaginas? Hoy que está tan de moda tener novios y novias por el internet, que de repente te ponen un tipazo, ¿no? Y de repente te ponen una chica hermosa. De repente se hacen compromisos. Y dices tú, bueno, hoy es el día de conocer. ¿Qué te parece si nos vemos? Ya iba a decir en las piedritas. ¿Qué te parece si nos vemos allá en... ¿Dónde les gustaría? En Sam's. Va por ahí la tienda. En el Vips. En el Vips. La hermana va al grano, ¿verdad? Que me pongan un changarro y vemos. Y tú estás, ¿cómo te sientes con ese nervio? Por lo menos tienes la curiosidad de saber con quién te vas a encontrar. Creo que sí. Pero este pueblo
no quiero saber, no quiero conocerle. Entonces vean ustedes, y de aquí se desprende nuestro mensaje. En Éxodo capítulo número 20, dice la palabra de Dios, en el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo. Miren ustedes el espectáculo, pueden cerrar sus ojos, pueden imaginarse que están en el desierto del Sinaí. Ahí está el monte, se está elevando lo más alto que se puede. Ahí está el monte, es el desierto, y dice la palabra de Dios, se observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros iremos. ¿Pero qué? Pero no hable Dios con nosotros. Miren la perspectiva. Mira cómo le colgamos actitudes a Dios que son solamente el reflejo de una mente y de un corazón insano. No muramos. ¿Y quién te dijo que deberías de morir? Para morir te hubiera dejado, allá estabas bien, en Egipto, en el olvido, en la indiferencia. ¡Qué tragedia! En el anonimato, allá te hubiera dejado. ¿Cómo es que nosotros vemos a Dios? ¿Cómo es que percibimos a Dios? Y cada vez que nosotros, muchas veces, si usted se ha de acordar, cuando era inconverso, ¿no le daba miedo leer la Biblia? A veces todavía da miedo. Lees la Biblia y te sientes descubierto, te sientes acusado, y entonces lo único que uno hace no es ver la perspectiva de Dios, sino que vemos nuestra perspectiva y nos sentimos acusados, nos sentimos descubiertos. No, mira, es tremendo. Uno debería haber estado en ese momento gozoso, glorioso. Mira quién me salvó, mira quién me sacó. Es Dios. Mira cómo tiembla el monte donde está Él, mira cómo humea donde está. Mira la santidad de Dios. Es una perspectiva que ha cambiado totalmente. Es diferente. Dios es diferente. Nos ama tanto que si nos hubiera querido desgraciados, allá nos hubiera dejado. Definitivamente. Pero hoy quiere Él que le conozcamos. Y sin embargo, el pueblo está diciendo: no, tú, Moisés, habla con Él, tú habla con nosotros te escucharemos, pero no queremos nosotros hablar con Él. Cuando tenías tu chaperón, cuando tenías tu novio, ¿con quién te gustaba hablar? ¿Con tu chaperón o querías hablar con el objeto de tu afecto? ¿Verdad? Querías hablar con el objeto de tu afecto. No querías intermediarios. Dios no quiere intermediarios entre tú y Él. Dios quiere en todo momento tu intimidad con Él, tu corazón con Él. Dame, hijo mío, tu corazón. Y tu corazón es el que determina cada área de tu vida. Entregarle tu vida a Él para que Él tenga la oportunidad de revelarte todo lo que Él tiene preparado para ti en todo momento. Ellos sienten, el pueblo siente de no conocer a aquel que con mano poderosa lo sacó. Mire usted el capítulo número 19, vamos a estar del 19 al 20. Dice la Biblia, el versículo número 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel esto. Vea usted a un Dios amante, misericordioso, pero el pecado nos hace verlo distorsionado. Distorsionado. ¿Vosotros visteis lo que hice a los egipcios? Está dándoles un testimonio de lo que ha hecho a los egipcios. Y como os tomé, ¿sobre qué? Alas de águila, y os he traído
a mí. Ahora pues, fíjese bien la perspectiva de Dios. Si diereis oído, ¿qué? A mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro. Y el pecado y la actitud y el pensamiento y la mala impresión de la suspicacia dejó grabado en el pensamiento y en el corazón de los judíos. Nos quiere matar. No nos queremos acercar, porque si nos acercamos a Él habremos de morir. Si oyeres mi voz, si inclinares tu oído, si guardares mis mandamientos, seréis mi especial tesoro. ¿Qué sienten las mujeres casadas cuando su marido les dice, eres mi especial tesoro? ¿Ah? ¿Qué sienten las mujeres? Porque todos los hermanos de aquí somos muy románticos. Se la creen. Y te hace unas tortillas calientes y te hace, ¿verdad?, unos frijoles ricos, chinitos. ¿Por qué? Por gratitud. ¿Cómo me quiere este pelado? Esa es la perspectiva de Dios. Seréis mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Puede ser que tenga muchas cosas, pero ella es su especial tesoro. Entonces, ¿a usted qué es lo que le provoca, hermanos? El saber que todos los judíos allá en Egipto vieron una tras otra las plagas. Lo primero, ¿se acuerdan cuál fue? ¿La plaga de qué? De la sangre. Luego, y a ellos no les tocó nada. Vinieron las ranas y a ellos no les tocó nada. Vinieron los piojos y a ellos no les tocó nada. Vinieron las moscas y a ellos no les tocó nada. Vino la muerte del ganado y a ellos no les tocó nada. Las úlceras y a ellos no les tocó nada. El granizo y a ellos no les tocó nada. Y la langosta y a ellos no les tocó nada. También las tinieblas. Y también por último la muerte de los primogénitos de los egipcios y a ellos no les tocó nada. ¿Cuántas manifestaciones vieron ellos? Y ellos están pensando, nos ha traído acá, nos hubiéramos quedado allá teníamos ajos, teníamos cebollas, ¿para qué nos trajo acá? No había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado acá para enterrarnos en el desierto. ¿Qué pensamiento tan enfermo? ¿Qué pensamiento tan dañado? ¿Qué pensamiento tan trágico? Muchas veces hemos pensado, yo era más feliz cuando era pagano, no tenía problemas, pero no los veía, estaba tan acostumbrado. Hoy tenemos problemas y son problemas que nosotros decimos, bendito sea Dios, porque esto ha de ser de bendición, y eso es así. Vinieron y a ellos no les tocó nada. A mí lo que me llama la atención es cómo Dios trata al hombre. Dios ni siquiera dice que vino grandes cosas, no los acabó con ranas, los acabó con piojos. A ese nivel pelea Dios con el hombre porque no le da el kilo para otra cosa. Le puso moscas. A quien afectó duro fue al ganado. Pero el corazón, cuando se va endureciendo, la palabra de Dios permitió que llegara la muerte a todos sus primogénitos. Todo eso pasó sobre Egipto. Y ellos lo vieron. Y ellos, aún viendo esto, todavía están diciendo, nosotros no queremos hablar con él. Habla tú. Vamos a ver cuál es el porqué. Muchas veces todavía no queremos hablar con Dios. Entonces, a ellos no les tocó nada. Ellos solamente son espectadores del actuar de Dios, exponiendo Dios su actitud en el escenario de la vida de cada uno de ellos, donde de verdad Dios muestra su justicia. Luego, después de todo esto, usted se puede recordar. Muchas veces uno puede saber estas palabras, esta palabra de Dios, todos estos eventos que sucedieron, y se lo sabe uno tanto de memoria, y que aquí viene lo peligroso, que muchas veces pierde el sentido para nuestra vida espiritual. Nunca se permita darse ese lujo de muerte. Nunca la palabra de Dios pasa de moda, al contrario, apliquémoslo. Luego entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Luego delante de sus ojos parte el mar, ellos pasan en seco. Y es impresionante cómo otra vez la gente que quedó viva en Egipto
Ahora están muriendo, los soldados están muriendo en el mar. Es la mañana. Y miramos cómo el mar con sus olas está jugando con un montón de cuerpos de hombres, con los cuerpos de los caballos. Y no tan solo es el jinete, sino también es el caballo. No tan solo es el autor intelectual, sino que también es el medio para destruir al pueblo de Dios, lo que está quedando en ridículo. Y como la naturaleza que Dios hizo está jugando con los cuerpos de los egipcios. Él le dijo: los egipcios que hoy viste, nunca más los volverás a ver. ¿Por qué uno tendría que estar viviendo en esas circunstancias de repente? De ninguna manera. ¿Qué más hizo Dios? Imagínense ustedes, qué linda palabra. ¿No le gustaría quedarse con esta palabra? Los egipcios que hoy has visto, nunca más los volverás a ver en tu vida. No tendrías por qué tener un azote todos los días de tu vida. No los volverás a ver. Tú debes de decir: yo no quiero volver a ver. Yo voy a creer en Dios, yo no voy a ver otra vez eso. Entonces, son consoladoras palabras. El flagelo, su azote había terminado. No es la percepción que de repente tiene el pueblo en una mente todavía es influenciada por el pasado. Dios les convierte el agua amarga en dulce. Y ahí está el agua de Mara hecha dulce. Luego les da el maná y les quita no tan solo la sed, sino que ahora también les quita el hambre. Los condujo seguros por el desierto. ¿Se acuerdan en qué es lo que se convertía el Señor en la noche? ¿En columna de qué? Columna de fuego. ¿Y de día? Era muy impresionante. Algunos de los que de repente hemos trabajado debajo del rayo del sol, qué gratificante es que se ponga una nube entre el sol y nosotros. Cuando te están ardiendo los brazos, las orejas, la cara, la espalda, estás sudando y de repente Dios tiene gracia y se pone una nube. ¿Qué dices? Voy a descansar. No, le voy a apurar más para que cuando ya se quite la nube, yo le haya avanzado. Entonces, hermanos, tenemos esta gran oportunidad. Dios les dio en su desierto les dio, siendo el columna de fuego en la noche, en lo más profundo de la oscuridad, en los extremosos climas del desierto. En el día es caliente, harto caliente, y en la noche es frío, pero el Señor está dándoles la oportunidad de tener su presencia. Los condujo pues y los llevó, los sacó de Egipto, y 3 meses después ellos no tienen el deseo de conocer a Dios, al Dios único que con alas de águila los sacó de Egipto. Usted piense todo lo que quiera, porque ahorita voy a ocupar sus pensamientos. Dice Éxodo 20, 18. Dice la palabra de Dios, es Éxodo 20, 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Versículo número 20, y escuchen el propósito de Dios. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Y para qué? Para que no pequéis. Procurar la santidad de nuestras vidas es un deseo de una nueva naturaleza. Es querer ver a Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cuántas cosas pensamos que el pueblo debió o debería haber hecho con respecto a Dios? Sabiendo aún que todavía hay más de parte del corazón de Dios, que sigue diciendo en Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Mi especial tesoro. ¿Qué es usted, hermano? Su especial tesoro. ¿Y por qué de repente nosotros nos vemos en otras instancias? ¿Será porque es que nosotros pensamos que nuestros pensamientos están por encima de los de Dios? Probablemente sí. Cuando nosotros no podemos hacer lo que dijo el apóstol Pablo, llevando todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia, ¿a quién? A la obediencia a Dios. Esa es la manera de derribar todo argumento y toda altivez que se levanta. Por eso decimos que cada vez que nosotros somos tan argumentativos con las cosas de Dios, lo único que decimos, Señor, soy extremadamente orgulloso. Todo argumento y toda altivez que se levanta, hay que llevarlo a la obediencia. ¿Quién sabe quién tendrá mejores deseos para uno? ¿O yo mismo para mí? ¿O Dios para mí? Entonces, pensemos ahora, hermanos, con respecto de vosotros. Dejemos al pueblo de Israel en paz por un momento. Ellos son las manzanas con que Dios nos enseñó cómo es que son las cosas en el mundo. Ahora pensemos, a ellos los sacó de Egipto, les quitó la esclavitud y al último dijeron, no queremos, habla tú con nosotros, no queremos que él hable con nosotros para que no muramos. ¿Será que la palabra de Dios está hecha para lastimar nuestras vidas? No lo pienso de esa manera. Pensemos ahora con respecto a vosotros. Cuando es Dios que está diciendo una y otra vez, si ustedes quieren ir a su Biblia en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 32, un versículo que también es impresionantemente conocido. ¿Cómo es que dice ahí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo es que no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, para poder amar a Dios, para poder anhelar a Dios, de verdad que necesitamos tener conciencia de la profunda afectación que hizo el pecado en nuestras vidas. Solamente entonces podremos tener gratitud por encima de todas las cosas. La Biblia dice que al que mucho se le perdonó, ¿verdad? Mucho amará. Pero la persona que luego dice, yo tengo algunos pacientes, de verdad que les he hablado, lo digo delante de Dios, les he hablado tanto de Dios, pero moralmente son intachables. Y les digo, ese es tu peor pecado, que tú te justificas solo. Qué bien por el infeliz, qué bien por el matón, qué bien por el violador, qué bien por el más infeliz de todos los pecadores arrepentidos. Pero qué tragedia por el que se justifica solo. La Biblia dice que los sanos no necesitan ¿qué? ¿Usted cree que una persona que se siente perfectamente bien buscará a Dios en la intimidad? De ninguna manera. Pero el que se siente realmente, que reconoce lo profundo de su mal corazón. La palabra de Dios dice en Jeremías, ¿y cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Desde lo más profundo el corazón está torcido. ¿No dice eso la Biblia? ¿Quién lo conocerá? Yo lo conozco, dijo el Señor. Me cuesta mucho trabajo pensar en eso. No decírselo porque se los digo. Y le he dicho a esos pacientes que esa será su desgracia si no lo entienden. No lo robo. Lo primero que dicen, no robo, no tengo otra mujer. Cumplo en mi casa, llego a mis horas. Pero no tienes a Cristo. Y eso te hace el más infeliz de todos, el más miserable de todos. Nosotros necesitamos considerar, amados hermanos, esto. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál fue nuestra condición? ¿Y por qué de repente nos cuesta mucho entrar en el proceso de la santidad? A veces la palabra santidad se nos hace harto aburrido, harto complicado. Pero yo quiero decirle
que es la más impresionante muestra de amor, donde se muestra más el amor y se revela más el amor de Dios. Y nuestros sentimientos verdaderamente son conocidos de nosotros mismos y nos arrepentimos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros dijimos y aún de los pecados que no nos acordábamos. Dios lo revela y nosotros nos arrepentimos para que no tengan consecuencia hoy en nuestras vidas. Así que, vea usted, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo es que no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo es? Esto es la más grande muestra de amor. Al pueblo de Israel lo saca de Egipto, ¿y a ti de dónde creen que te sacó? De la esclavitud de Satanás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero si uno no tiene conciencia de eso, difícilmente querrá hablar con Dios. Difícilmente querrá comenzar con el proceso de la santidad en su vida de forma personal. El pueblo de Israel había dejado de ser esclavo, ya estaba de este lado. Nosotros dejamos de ser hijos del diablo, ya estamos de este lado. Pero es la mente la que todavía sigue prevaleciendo y esa es la que hay que cambiar. Vimos eso en Romanos 12 la vez pasada. ¿Qué nos confirma, hermanos? Dios nos confirma una y otra vez acerca de lo que siente por todos y por cada uno de nosotros. Versículo 33 dice, ¿quién acusará? Esa es la pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Este capítulo número 8 es impresionante para todos aquellos que creen que la salvación se pierde. Escuchen lo que dice la Biblia en Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Volvamos al 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Cada una de estas cosas son argumentos poderosos para abandonar de repente el camino de la gloria. ¿Cómo se sentirá un cristiano que se encuentra en tribulación? A veces, cuando está haciéndolo en la carne, lo primero que dice, híjole, tal vez me equivoqué, tal vez no debo de estar haciendo esto, tal vez. Y lo estamos viendo en el espíritu o en la carne, de ninguna manera. Lo que Dios quiere es que tú sepas que nadie te puede separar del amor de Dios, y eso es lo que quiere que nosotros entendamos en todas las circunstancias. Te purificará. Cuando esto está pasando, Dios te exprime de ti para llenarte de Él, para que dependas de Él, para que confíes en Él, para que esperes en Él, para que te consueles en Él. Porque de repente nuestra forma de pensar es, yo puedo arreglar lo mío. Dios quiere vaciarte de ti para llenarte de Él. Entonces, fíjate bien cuántas cosas pueden golpear en tu cabeza cuando tú estás en tribulación, cuando estás en angustia, cuando estás en persecución, cuando estás en hambre, cuando estás en desnudez, o cuando estás en peligro, cuando estás en espada. Eso no es tan sencillo. Pero Él quiere que en todo momento sepas que Él tiene el control. Y de alguna u otra manera nos meterá en tribulación, nos meterá en angustia, nos meterá en persecución, nos meterá en hambre, nos meterá en desnudez, para que sepamos realmente qué somos nosotros. Él nos conoce. Los que no conocemos quiénes somos nosotros mismos. Y por eso nos mete en esas circunstancias. Y cuando nosotros conocemos nuestras debilidades, decimos, ven Señor, gloríate en mi debilidad. Eso dice Pablo a los Corintios. Entonces, vea usted
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos llena de gloria, nos llena de satisfacción, nos quita el temor, nos quita el miedo, nos quita la vergüenza, nos quita la mala actitud, nos quita la indecisión. Y hoy queremos ir a su santidad. Buscar su santidad es tener un anhelo verdaderamente congruente con nuestra nueva naturaleza. ¿Qué nos separará? ¿Qué nos hará ruido en el alma? ¿Qué nos va a detener, Señor? Todos los egipcios que viste, jamás los volverás a ver en tu vida. Creo que no fue difícil poder opinar con respecto a lo que debieron hacer aquellos judíos salidos de Egipto. Pero ¿qué de lo que hoy debes decidir cuando te encuentras en tu momento? Este es tu momento. Y Él está pidiendo que tú entres en el camino de la santidad, en el camino de la revelación de Dios a tu vida de día en día. ¿Qué dejar? ¿Qué dejar? Aquellos yo no sé qué traían en su corazón. Lo único que yo puedo ver es que tenían una mala perspectiva de Dios. Nos quiere matar. Yo no sé qué hay en tu corazón. De repente ni me interesa. Pero es el Espíritu Santo que sabe qué hay en tu corazón como en mi corazón. Y que te va a decir, para entrar en el camino de la santidad y de la revelación de Dios, cada día verás a Dios en tu vida. Irá señalando cada uno de los obstáculos, de los pecados que tienes. Déjelos. Es más grande Dios que el montón de argumentos que de repente puede aparecer en su corazón. No hay ningún argumento más justificable que el obedecer a Dios. Entonces, vea usted, ¿qué debes de decidir hoy? Pensamos muchas cosas, eran mal agradecidos, ¿eran qué más? Ya se nos olvidó, ¿verdad? Soberbios, orgullosos, arrogantes, pretenciosos, ¿qué más? Desobedientes, ¿qué más? De repente, ¿no será que nosotros nos parecemos a ellos? ¿Será que no nos queremos comprometer? ¿Será que no queremos entregar el 100? ¿Será que todavía queremos ofrecer una vida a Dios en determinados porcentajes? Dame, hijo mío, tu corazón. No dice la palabra de Dios, y llamarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sí, pero sobre esta no. De repente le damos las llaves de nuestra vida a Dios, pero de ciertas áreas de nuestra vida no se las entregamos. ¿Y saben quién está ahí en control? Satanás. Hermano, yo soy cristiano, usted no debe de estar diciendo esto. La vida, si no la ocupa a Dios, la ocupa el diablo. Así de fácil. Cuando el pueblo de Israel dejaba algunas áreas de su territorio sin ocupar, sin trabajar, ¿quién cree que llegaba? Los enemigos. Y se ponían a trabajar. Y no tener una vida absolutamente entregada a Dios es darle un derecho legal a Satanás de que obre en esas áreas. Nosotros necesitamos en cada día, por eso les digo, buscar a Satanás, no estarle haciendo tanto caso al diablo, no estarle diciendo, mira, es que esta parte no se la des, es aquí donde te puedes regocijar, te puedes regodear, no se la dé. Dele su vida absolutamente a Dios. Considérelo. Solamente es un consejo. La decisión es personal. Es interesante saber que no pierdes la salvación, pero he de renunciar cada día a cada uno de esos deseos, de esos pensamientos, de esas actitudes, de esos pecados que aún no te dejan disfrutar de la plenitud de Dios.
que de las actitudes personales que están por encima de los propios argumentos de Dios. Santiago en el capítulo número 4, en el versículo número 5. Santiago, ahorita me preguntaba el hermano Carlitos, ¿qué onda, hermano, con las guerras? ¿Qué hay con las guerras? No sé, no me preguntó eso, pero uno podría preguntarse, ¿y qué? ¿Dónde está Dios en las guerras? ¿Qué está haciendo Dios en la guerra? Bueno, ¿qué es Dios quien está levantando esa calentura? De ninguna manera. Santiago 4:1 dice, hey, ¿de dónde vienen qué? ¿De dónde vienen las guerras? Hay guerras que se ven, hay guerras que se piensan, hay guerras que se traen, hay guerras, en todo momento hay guerras. Pero ve lo que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? La pregunta es, ¿no crees que es obvio? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Este pecado pudre el rancho. Es un horrible pecado. Es exquisito, pero es muy peligroso. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí viene el problema, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. No es un camino a la santidad, sino es un camino a la individualidad. Es un camino todavía que uno debe de considerarlo en todo momento. Ve, ¿qué decisión debemos de tomar con respecto a la santidad? Vuelvo a decir, es personal. Son decisiones absolutamente personales. ¿Qué pensáis? Santiago 4:5, mira cómo te reclama Dios, cómo te quiere Dios, cómo te ama Dios, cómo te insta Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, nos desea celosamente, nos llama celosamente, no quiere que nosotros estemos muriéndonos, no quiere que nuestro corazón esté ardiendo, no quiere que nuestra cara esté triste, no quiere que nuestros pensamientos, que nuestra mente estén dictando los patrones de nuestra realidad, que hoy no debería ser nuestra realidad. El Espíritu que Él ha puesto no es en vano, no es en vano. Tienes el poder, tienes la oportunidad, tienes absolutamente la mesa puesta, solamente falta una cosa, el deseo determinado de forma personal de querer buscar la santidad de Dios. ¿Qué decisión habrás de tomar para tu vida? ¿Qué decisión usted querrá tomar para su vida? Piénselo. ¿Será que aún anheles que otro sea el que vaya y hable con Dios? ¿O procurarás tener una conciencia e impresionante gratitud acerca de lo que Dios te ha hablado por medio de Pablo en la carta a los romanos? ¿Cuál será su actitud, amado hermano? Créanme que si las cosas en la iglesia siempre caminan conforme a la palabra de Dios, las cosas se ponen impresionantes. Amado hermano, procurar entrar por la puerta de la santidad es el más genuino deseo de conocer a Dios. ¿Cómo quiero conocer a Dios? La gente hace excursiones para ir a conocer a Dios. Allá se van ¿a dónde iba? Uno se va a Juquila, otro se va no sé a dónde diablos, pero todo mundo quiere. ¿Y cómo es que para ahí la gente que trabaja todo un año? Y aquí está tan simple, tan sencillo. ¿Tú crees? Y fíjense bien, ¿o crees que el Espíritu Santo que ha puesto? ¿Sabes por qué era necesario el Espíritu Santo? Porque cuando el hombre quiere conocer a Dios en sus fuerzas, así se va a quedar, con las puras ganas. Es con el Espíritu, nunca la carne, es a través del Espíritu.
Y para que eso suceda, debe uno vivir en el Espíritu. Para poder escuchar a Dios, debe ser en el Espíritu. Por eso dice la palabra de Dios: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Hermanos, la carne siempre te va a traer todo lo que se llama problemas a tu vida. La carne. Pero el Espíritu no da problemas. Nunca da problemas. Jamás da problemas. Así que ánimo. Bueno, entonces, ¿qué piensa usted? El que procura buscar la santidad es un mandato de Dios. Pero quiero decirte que implica muchas actitudes y decisiones personales. Cuando tú hablas por teléfono, tal vez tienes tu restaurante favorito, no sé, tal vez tengas un lugar favorito donde ir. Hablas por teléfono y le dices: quiero reservar una mesa para 4 o 5 personas. Voy a llegar a tal hora. De repente, todo está lleno. Pero llegaron 5 o 6 o 7 nuevos clientes. Y dicen: yo quiero... No hay. Ahí está una. No hay mesas. Tiene un papel que dice: reservado. Señor Isaac Guerrero. Está... Dice le pago el doble. Está reservado. Yo quiero esa mesa. Está reservado. Un cristiano debe de ser como esa mesa. Que cuando tú dijiste está reservado para Cristo, sea Cristo el que debe llegar a esa mesa. Que tenga esa impresionante convivencia contigo. Hermanos, aunque venga esto, venga aquello, que tenga una cara linda, que tenga una actitud que parece buena, que tenga esto, que tenga aquello, reservado para Cristo, lo vas a pasar mejor. ¿Y quién te dijo eso? Reservado para Cristo. Nosotros debemos de vivir en esa nueva realidad. Estás reservado para Cristo. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿No te parece impresionante estos versículos? ¿No te parece que quisieras brincar de gusto, decir: nada ni nadie me puede separar del amor de Dios? Estoy en Cristo. Estoy en Cristo. ¿Por qué tendría que venir a causar problemas a algo? ¿Cuál tormenta? En el nombre de Dios. ¿Cuál problema? En el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dice: todo lo que pidieras en su nombre, será hecho. Qué impresionante. Habrá, hermanos, cambios profundos, afectaciones profundas. Y dice la palabra de Dios esto: que el pecado arruinó en gran manera lo que había hecho Dios en gran manera. ¿Ustedes recuerdan eso? Que cuando Dios termina la creación y dijo que era bueno todo, en gran manera. Y en gran manera se afectó. Y en gran manera se necesita otra vez restaurar la vida en todos los sentidos. En gran manera. La santidad te permitirá escuchar a Dios diciéndote cuáles son las cosas que te están haciendo daño. Véalo de esa manera. ¿Por qué? Cuando tú le estás dando consejos a tu hijo, ¿por qué se los dices? Porque no quieres que pase por esa basura. ¿No valdría la pena pensar que Cristo ya cargó todos nuestros pecados, que Jehová cargó en Él toda nuestra basura? Claro que sí. Deberíamos en todo momento considerar la consideración que Dios tiene para la iglesia. Primera de Pedro 1:3. Vea usted, escuche esto. Esto, lléveselo a su casa. ¿De veras están leyendo Romanos? Sí. Amén.
Primera de Pedro, capítulo número 1. Escuche toda esta revolución que es un acontecimiento en su vida. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva, subráyele a su Biblia, una esperanza viva. ¿Quién? Cristo me hizo renacer por la resurrección de Cristo de los muertos. Ya no es el crucifijo que te ponían encima de la caja cuando te morías. Ya no es el crucifijo que te ponían en la cama cuando estabas dormido. Ya no es el crucifijo que tenías atrás de tu puerta en tu casa. No, te hizo renacer para una, ¿qué? Esperanza viva, porque Él está en el cielo. Él está en el cielo. Nosotros lo disfrutamos. Vea usted la revolución que debe de causar este pasaje en su vida. Y esto nos llevará, lo iremos mencionando rápidamente, y nos llevará hasta el versículo número 15. Todo esto es a causa de, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, santos, y me gusta esa palabra, en toda vuestra manera de vivir. En toda. ¿Qué área le vas a dejar a Satanás? ¿Qué control quiere que tenga Satanás en tu vida? En toda vuestra manera de vivir. Siempre uno va a ver manifestación de frutos. No es difícil saber en dónde uno debe de apretar. En toda vuestra manera de vivir. Ese es el más grande deseo de Dios para ti después de haberte salvado. Ahora quiere que le conozcas. Ahora quiere tener comunión contigo. Ahora quiere que lo veas actuando en tu vida. Ahora quiere que en todo momento tú lo conozcas. No es, hermano, ¿qué le cuento? Hace 10 años. Wow, oré a Dios y estuve de rodillas y estuve haciendo esto y Dios me ayudó. ¿Hace cuánto dijo? Hace 10 años, hace 20 años. ¿Qué te parece hace 40 y, no voy a balconear, hace 44 años? Su servidor era una manguera. Lo que le echaban por enfrente le salía por atrás. No se quedaba nada. Era peso lástima. Pero una hermana, del cual no tenías ni la mayor impresión de su vida espiritual, empezó a orar y dijo: Señor, si has de dejar a este niño para que te sirva, que viva. No sé si agradecérselo, yo creo que sí. Y esto te fortalece. ¿Quién te puso? ¿Quién te dijo? ¿Quién te hizo? ¿Quién te llamó? Usted debe de saber quién lo llamó. Y no tiene por qué tener absolutamente ni un solo temor. ¿Quién te llamó? ¿Quién te defenderá? ¿Quién te guiará? ¿Quién te fortalecerá? ¿Quién hará? ¿Quién estará a su mano? No estaba sobre la nube, no estaba a la columna de fuego, no les dio el agua, no los llevó. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no? Señor, todavía, éntrele pues. Qué impresionante, qué apasionado. Dios es el más apasionado. Y quiero que usted sepa que usted todos los días recibe un abrazo de parte de Dios por medio de Cristo. Y sabemos esto, que el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que Él murió primero y después todos morimos. Cuando tu hijo te hace, cuando tú lo quieres abrazar y te hace, no se siente bien, no se quiere sentir hipócrita, se quiere sentir pecador pero no hipócrita.
Por eso dice, debe usted morir todos los días al pecado, para que usted sienta cada día un abrazo de parte de Dios, buenas noticias de parte de Dios a través de su santa y poderosa palabra, que es nuestro mayor ejemplo para no pasar por ninguna situación en la cual uno se atore lamentándose los días de su vida. Haga eso. Haga eso. Tú estabas en los planes de Dios. Por X o Y motivo, ya estás acá. Gracias a Dios porque fue un folleto, porque fue una palabra, porque fue un problema, porque fue una circunstancia, porque fue tu abandono. No sé por qué cómo hayas llegado acá, eso no importa. Pero Dios quiere que tú comiences a conocerle en la santidad, muriendo cada día a cada uno de tus sentimientos, que tu alma esté limpia en todos los sentidos. Así vas a ver a Dios en tu vida. Usted puede mirar esto, cómo es que Dios quiere que estés con Él y dice, hey, sed santos porque yo soy santo. Si tú pudieras definir a la felicidad y el gozo y la bienaventuranza, diría santidad. No hay ninguna basura que me apesta el rancho. No hay nada que me está corrompiendo. No hay ni una cosa que está corrompiendo mi comunión con Dios. Qué diferente. Nada. Soy libre por Dios. Por eso dice, hermanos, dice la palabra de Dios, bendito es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, que yo no lo entiendo, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros no predicamos religión, vivimos en una esperanza viva. ¿Cómo? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Versículo número 6, fíjate bien. Dice, en la cual vosotros os ¿qué? ¿Por qué decir que la santidad trae aburrimiento? ¿Ven cómo nos vende el diablo las ideas? Nos trae alegría. ¿Cómo miras un corazón alegre? ¿Cómo miras una vida alegre? ¿Ah? ¿Cómo eras alegre cuando eras mundano y quería llamar la atención? Infeliz cajuelo. No cabía la maleta, pero cabían dos bocinas, un subwoofer, una y ahí va por el rancho cuetero este. Quiero que me vean que estoy feliz. ¿Cómo debería de ser la felicidad? Si tuvieras en Sinaloa, trajeras la banda atrás y tú adelante porque estás feliz, pero como cristiano, ¿cómo es tu felicidad? ¿Cómo se mira tu felicidad? ¿Ah? Imagínese usted, hermano, tiene que aterrizar todo esto a su vida. No es para mañana, es para el día de hoy. Ser verdaderamente dichosos, seguros, porque el Dios que me llamó tiene un propósito y yo no se lo pienso arruinar. Dice la palabra de Dios, y escuchen bien esto, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, o sea, gracias bendito Dios porque tengo límite, un poco de tiempo. Si es necesario, también es una condicionante, no es que sea chaleco que yo tengo que andar así, atolondrado. Si es necesario, ¿qué? Ser afligidos en diversas ¿qué? Hermano, a mí me gustan más las tentaciones, no le haga por ahí. En diversas pruebas. A veces nosotros medimos el éxito de nuestra vida espiritual cuando pensamos que todo está bien. Ese no es ningún éxito. A veces uno se siente bien y en los momentos de crisis, cuando uno piensa, me equivoqué, me debí de equivocar, hoy llegué a Dios, pero ¿estaría bien lo que hice? Y en los momentos de crisis, tú lo mides porque te miras que estás en prueba, estás pensando que todo está mal, y que en uno de esos momentos piensas que el éxito es conforme a lo que hoy tú estás viviendo en tu vida. Pero yo quiero decirle que eso no es cierto. El éxito
es hacer la voluntad de Dios sobre toda circunstancia y no salirse de ella de ninguna manera. Ese es el éxito de la vida cristiana. No es el éxito cuando parece que todo está bien. No es éxito. Si esa es su voluntad, qué bueno. Pero si hoy yo tengo que aprender algo, bendito Dios, apúrame, ayúdame a entender esto. Ya le vamos a dar vuelta a la página, vámonos adelante. Necesito cada día disfrutar de tu presencia. El éxito no es como hoy tú te sientes, sino si estás haciendo la voluntad de Dios. Ese es el éxito. A pesar de lo que tenga que suceder, Él tiene el control. Luego entonces, amarte, estar enamorados, estar apasionados. Versículo número 8 de Primera de Pedro. Mira la revolución que debe de estar generando la realidad de Dios en tu vida. Y después de haber salido del poder del pecado, de la condenación del pecado, haberse escapado a las garras del infierno, yo creo definitivamente que hoy nuestro corazón está en este sentido. Versículo número 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿os qué? Os alegráis con gozo inefable y con gozo glorioso. Esto es la vida cristiana. Esto es el anhelo, el arder por la santidad de Dios. Es estar determinado a poner por encima. La Biblia dice aquí, a quien amáis. Y si amas a Dios, nada debe de estar por encima de ese sentimiento, de esa actitud, de esa determinación. Conocer la economía espiritual de Dios, que Él determinó para tu vida. Versículo del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, su amor, y las glorias que vendrían tras de ellos. Amén. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, ¿dónde vas a dirigir tu vida? ¿En lo que tú sientes? ¿En lo que tú piensas? ¿O irás a lo que se administró desde el cielo a través de sus santos hombres llamados apóstoles y profetas para hoy tu día? ¿Qué es lo que mueve tu vida como cristiano? ¿La Biblia? ¿La santidad? ¿O mis emociones, mi carne, mis sentimientos? Eso es derrota. Venga Dios. Si te llamó, nadie te puede separar del amor de Dios. Nada debe de separar, nada debería hacer tu vida infeliz. La carne es la que duele. El Espíritu, qué bendición, que el Espíritu vivifica. La carne, para nada aprovecha. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Debemos de sacar de nuestros pensamientos los propios y ceñir vuestros pensamientos. Pedro le dice en la segunda carta, despertando vuestro limpio entendimiento. Las cosas sucias no huelen bien, fermentan, se siente uno mal y no está uno muy bien, pero vuestro limpio entendimiento debe de ser ceñido por la palabra de Dios. Ahora bien,
recibir las bendiciones que de repente de nuestro Padre, a causa de la santa actitud de obedecer sobre todas las cosas a Dios y dejando toda la basura con la que me satisfacía a causa de mi ignorancia. Versículo 14, como hijos obedientes. Hermanos, si tú tienes hijos, ¿qué de tus hijos cuando los mandas sienten de ir sonriendo? ¿Ah? ¿Cómo van los chamacos? ¿Ah? ¿Van zapateando? ¿Van chupándose los dientes? ¿Cómo van? Te obedecen pero van purgados. No les ve la cara, pero les ve la actitud. ¿Qué más? ¿No pasa lo mismo en la vida cristiana? Exactamente. ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Sí? Pero muchas veces somos desobedientes. Porque a una persona cuando no obedece es porque tiene un concepto mejor. Entonces se ve así. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Bueno, porque yo tengo un pensamiento mejor que el tuyo. Pero cuando uno está rendido a Dios, uno obedece independientemente de lo que uno piensa. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que te... Vean, esa está bien claro. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuando estabas en qué? Cuando estabas en vuestra ignorancia. Todo esto nos llevará a una vida que se disfrutará cada momento. Pues en tu vida puedes ver a Dios en el día a día. Dice la Biblia, sed santos, porque yo soy santo. Quiero terminar con Mateo capítulo número 5. Ojalá Dios comience a revelar en nuestro corazón cada día lo que Él tiene. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, versículo número 8. Bienaventurados, ¿qué? Los de limpio. Porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Uno puede ser muy sensato, muy cuerdo, muy juiciosito. Y uno puede decir, yo estoy viendo a Dios. O estoy viendo mis problemas. O estoy viendo mis emociones. O estoy viendo mi situación. O estoy viendo mis circunstancias. Vea bien claro otra vez ese versículo. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuál es la antítesis de limpio? Cuando un corazón está sucio, no puede ver a Dios. No puede ver a Dios. ¿Eso es dramático? Sí. Porque ya estamos del otro lado. Pero a nosotros nos toca limpiar nuestro corazón. Quítese de vosotros toda amargura, toda gritería, toda maledicencia, todo mal pensamiento. Quíteselo usted. ¿Por qué? Porque usted se lo montó. Quíteselo. Quítese la tristeza, quítese la amargura, quítese la tragedia, quíteselo. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene un poder. Vea Efesios capítulo número 2. A mí me encanta ese versículo. Usted tiene que cada día hacerse consciente de cada uno de los argumentos que Dios puso en su vida. Permite tanto que me gusta que no me lo sé. Y aquel que es poderoso, que dice la palabra de Dios, voy a buscarlo. Búsquelo ahí, no, yo no lo tengo aquí subrayado. Efesios 3. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso
¿Para qué? Para Me gusta. Todas las cosas, mucho, no le quiten eso, mucho más abundantes. de lo que pedimos. ¿Según qué? Según el poder que actúa con nosotros. ¿Quién es el que actúa en ti entonces? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu que Él ha puesto dentro de nosotros os anhela celosamente, Santiago 4:5. ¿Usted le va a dar para la carne? ¿Podría vivir en la carne? La santidad no se vive en la carne. Es el Espíritu que Él ha puesto dentro de ti. El poder, cuando haya venido sobre vosotros, recibiréis poder. La vida gloriosa es aquella que vive más allá de lo que puede pedir o de lo que puede entender, según, no tú, según el poder que actúa en nosotros. Un corazón, dijo Mateo, un corazón que está sucio no puede ver a Dios. Pero es bienaventurado el que procura en todo momento tener un corazón limpio. Salmo 119, que dice, ¿con qué limpiará? ¿Qué? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. A ver. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus, ¿qué? ¿Ok? Isaías 1:18, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Si oyereis, si quisiereis, ¿por qué creen que le dije que era un asunto personal? Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, qué bendición tener la oportunidad en todo momento de poder ser determinado. Un corazón limpio puede ver a Dios. Busque eso, busque la santidad, por encima de lo que sea, busque la santidad. Le conviene, de verdad que le conviene. Es un buen deseo, es un buen mandato de parte del corazón de Dios para la iglesia de hoy y en todos los tiempos. Hermanos, que Dios les bendiga.